Iniciar grabación para que guardemos registro de esta sesión. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me veo bien? ¿Me escucho? ¿Sí? Sí, profesor, buenas noches. Muchas gracias, qué amables, gracias. Pues que hay que comprobar que la tecnología esté funcionando, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de este ciclo de charlas, psicopatología en casos. Hoy hablaremos, como ya avisaba en el chat, en los chats, del trastorno límite de personalidad, algo que me escribieron para pedirme, ¿no? Varios de ustedes me escribieron para pedirme que hoy habláramos de eso. Incluso hace 8 días lo solicitaban, lo sugerían. Entonces, bueno, pues con gusto hoy hablaremos de trastorno límite de personalidad. Tenemos varias peticiones de temas por abordar y con todo gusto lo haremos en medida de lo posible. Así que vamos a comenzar porque el tiempo vuela. Pues gracias por estar acá. No sé, creo que es la 5ª sesión, ya no sé, pero pues seguimos avanzando y es un gusto compartir con ustedes. Pues bien, el trastorno límite de personalidad, como bien sabemos, es un trastorno que pertenece a esta categoría muy estudiada de trastornos de la personalidad. En el DSM-5 ya no hay grupos, clústeres llamados, pero en el DSM-4 todavía se agrupaban estos trastornos de la personalidad en grupos o clústeres, y el TLP, o trastorno límite de personalidad, pues pertenecía al clúster B, llamado o descrito como trastornos dramáticos, intensos, volátiles, emocionales, en fin. Estaba en el DSM-4, en este grupo B, junto con el trastorno narcisista, el antisocial y el histriónico. Muy bien, pues estos trastornos comparten justo estas características. Son intensos, dramáticos, emocionales e inestables. Para el DSM-5 decidieron ya quitar esta categorización por grupos o por clústeres, pero no cambiaron los criterios diagnósticos, ¿verdad? De tal manera que el TLP, llamado TLP, o trastorno límite de personalidad, o trastorno fronterizo de la personalidad, o limítrofe de personalidad, o borderline, todos esos nombres tiene, ¿verdad? Este trastorno sigue siendo descrito como un patrón. Recordemos que siempre un trastorno es un patrón de comportamiento y de experiencia interna. Es decir, que todo trastorno siempre deberá cumplir con una serie de criterios de temporalidad. Se tendrá que presentar durante X tiempo una serie de criterios diagnósticos que implican una experiencia interna, pero un comportamiento también. Bueno, pues el TLP es un patrón de comportamiento de dominante inestabilidad en las relaciones interpersonales, las relaciones con otros, los vínculos, la manera de vincularse, de relacionarse con las demás personas, en la autoimagen, ¿no? Cómo se ve a sí mismo, a sí misma, en los afectos, las emociones, y además de esta inestabilidad, pues hay otra característica que es una impulsividad intensa, notoria, ¿verdad? Entonces, el TLP, trastorno límite de personalidad, por decirlo rápido, es un trastorno cuyas características principales son la inestabilidad, el caos y la impulsividad. Así de intenso. Les contaré un caso. Una expaciente, de la cual no diré más que algunos comportamientos y quedará salvaguardada su identidad, como siempre,
una expaciente. Acudió conmigo a terapia, estuvo durante algunos años en terapia, porque, dicho sea de paso, las terapias para el TLP duran un buen tiempo. Las terapias especializadas para el TLP, ¿verdad? Duran un buen tiempo, no unos meses, sino por lo menos un año, 2 años, 3 años o más. Bueno, pues esta paciente estuvo conmigo algún tiempo, unos años, y llegó conmigo a terapia porque le pasaban muchas cosas. Ella acudió a sesión porque se sentía terriblemente mal, sufría, tenía una vida muy inestable, justo, cambiaba de trabajo constantemente, pero además cambiaba de pareja, de amigos, no sabía cómo definirlo, pareja, emocional, sexual, sentimental, constantemente, y tenía con sus amigos momentos muy bonitos, muy cercanos, pero también peleas muy épicas, muy intensas. Entonces, ella no tenía plena conciencia de todo esto, solo vino conmigo porque sufría, porque se sentía deprimida, porque bebía mucho alcohol, mucho alcohol, y cuando bebía mucho alcohol hacía muchas cosas que la ponían en mucho riesgo y le habían pasado ya algunas cosas. Como que, pues se iba a fiestas, llegaba con alguien que la había invitado, etcétera, bebía alcohol y de repente estaba muy contenta y empezaba a bailar con alguien, luego con otros más, alguien con quien fuera a bailar, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Se divertía. Pero llegaba el momento en que ella se volvía muy, ¿cómo decirlo?, extrovertida. Y entonces podía, según su ánimo, subirse a la mesa y bailar, podía besarse con quien fuera, o podía hacerse de palabras y de golpes con quien fuera según su ánimo. Y así como podía terminar la fiesta e irse con quien llegó, bien podía irse sola. Y esto pasaba frecuentemente, porque iba mucho a fiestas, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y entonces, pues a veces se iba sola, se enojaba, etcétera, y decía, ya me voy. Y se salía de la fiesta. En aquel tiempo, cuando me consultó, no había todavía estos servicios de Uber y esto, no había. Entonces ella se salía de la fiesta y tomaba el primer taxi que pasara y ya se imaginarán qué riesgos corría, ¿no? Se salía de la fiesta donde estuviera ya muy alcoholizada y se subía al primer taxi que pasara. Y entonces le pasaron un montón de cosas, intentos de violación, que le robaron su dinero, asaltos, todo esto, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Este, También en las fiestas le pasó un montón de cosas, que se peleaba a golpes con alguien, que se besuqueaba con alguien y luego ese alguien se besuqueaba con otra persona y entonces ella se enojaba, en fin. Y también le pasó muchas veces, muchas veces, pues que terminaba al otro día, despertaba al otro día con una resaca terrible y con quién sabe quién, ¿no? Decía yo, ahora dónde estoy, con quién estoy y qué hice, ¿no? En fin, sufría mucho por esto y la mayor parte del tiempo se sentía muy deprimida, muy ansiosa. Había momentos en los que ella se sentía bonita, se sentía inteligente, se sentía exitosa, motivada a superarse, pero otras veces en que se sentía terrible y se sentía la peor del mundo, etcétera. Es decir, que su experiencia interna, adentro de ella, había muchas contradicciones y mucho caos. Y esto se reflejaba en su manera de vincularse, ¿no? Entonces, pues, sus amigos, amigas, siempre antes de salir con ella le preguntaban, oye, y pues cuéntanos, ¿de qué ánimo estás? Le decían, era muy curioso porque sin saberlo, sin leer el DSM y sin estudiar psicología, más o menos tenían palabras para describir lo que le pasaba, ¿no? Le decían, dime, ¿en qué modo estás? ¿En modo Dr. Jekyll o Dr. Mr. Hyde? ¿No? Una novela que seguro conocen,
El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues es una novela que trata de un científico que inventa una pócima, es un científico muy propio, muy correcto, muy tranquilo, pero inventa una pócima y se la toma y se convierte en un monstruo terrible y hace locuras y hace cosas, ¿no? Entonces le preguntaron a sus amigos, ¿qué modo estás? ¿Estás modo Dr. Jekyll, tranquila? ¿O estás modo Mr. Hyde, que estás bien intensa? Y ella le daba mucha risa, ¿no? Pero luego ya a solas, pues sí, perdón, decía, sí es cierto, eso me pasa, soy como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, son como dos cosas. En fin, entonces yo con la terapia, con todo esto, y estuvimos trabajando durante algún tiempo. Por supuesto que al hacer la evaluación, pruebas psicológicas, todo esto, descubrimos que pues le pasaba esto, que tenía TLP, trastorno límite de personalidad. Pues es interesante, colegas, que el trastorno límite siempre se acompaña de algo más. Si están viendo la base del trastorno límite, entenderán que es fácil que se le sumen otras cosas. Entonces, en la experiencia clínica, no mía, sino del, del mundo psicoterapéutico, de las investigaciones, en fin, enseguida te doy la palabra. Se ha descubierto que el trastorno límite suele tener muchas comorbilidades. Recuerden, comorbilidades es otros trastornos juntos, ¿no? Entonces, trastorno límite de personalidad y suele juntarse con adicciones fácilmente, con trastornos de la alimentación, con ansiedad, con depresión, en fin, de manera que se vuelve un conglomerado muy complejo y muy incapacitante y que genera gran sufrimiento. Bueno, hasta acá la descripción del trastorno. Los escucho, veo manos levantadas. Sara, adelante, por favor. Profesor, ¿y no se puede, pues sí, confundir ese trastorno con la bipolaridad? Ah, qué interesante pregunta. Gracias que hacen sus preguntas porque eso ayuda a la reflexión. Sí, mucha gente ahora que tiene TLP, pues no lo sabe, por supuesto, pero sí es consciente porque esa persona se da cuenta de su comportamiento y de sus emociones, o los demás se dan cuenta de estos cambios, de este vaivén, y suelen pensar que tienen trastorno bipolar, ¿no? Y entonces dicen, sí, como que soy bipolar porque estaba de este ánimo, luego ya estoy de otro y hago esto y luego hago lo contrario, y como van entre dos polos. Pero no, en realidad ustedes y yo sabemos que son cosas bien diferentes. El trastorno bipolar es un trastorno que, digamos, tiene a una persona durante unas semanas, una semana, 2 semanas, en un estado depresivo y luego otra semana en un estado maníaco. Pero estoy diciendo semanas en depresión y semana o semanas en manía. Pero la persona no es de un ratito a otro, de un día a otro, de un momento a otro, es semanas. Y entonces los dos polos son, digamos, como que dura más tiempo la persona en uno de los polos. Además, la persona bipolar no siempre hace cosas o como el TLP, o no tiene una idea de sí mismo como en el TLP. Entonces, el TLP es una fluctuación muy rápida entre un ánimo y otro, ¿no? Muy bien, se suele confundir con bipolaridad, así como desde lejos, pero ya si nos acercamos un poquito vemos que en realidad es bien distinto, ¿no? Así es, Laura, el cambio en TLP es más rápido. Muy bien. Bueno, pues el TLP, ¿cómo se suele ver el TLP? Justo, Laura. ¿Cómo suele notarse el TLP? ¿No? Ya en la vida cotidiana, en el día a día, ¿cómo se ve? Pues hay varias manifestaciones, ¿no? Las más comunes, no las únicas, pero las más comunes, colegas, es la persona tiene estados de ánimo en donde se siente
así lo más oscuro del mundo, ¿no? La nube gris encima, se siente la peor persona y ve a los demás como las peores personas, o sea, todo oscuro, oscuro, y entonces tiene ideación suicida. Es uno de los criterios diagnósticos, ideación suicida. Piensa en morir, piensa en quitarse la vida, pero no siempre, solo cuando está en ese modo, en modo depresivo terrible. También tiene un gran vacío crónico, ese es otro criterio diagnóstico, vacío crónico, que es, en mi experiencia clínica, les puedo decir que es uno de las cosas que les cuesta más trabajo explicar. ¿Qué es el vacío crónico? Es difícil de explicar, pero es esta experiencia de que no pueden, no son nada, que nada se llena, que tienen aquí algo que no se llena. Y entonces, ¿cómo se portan? Bueno, pues piensan en que se quieren quitar la vida, tienen ideación suicida y además suelen tener de verdad, intentos suicidas. Muchos de los pacientes con TLP, pues cuando llegan a consulta, lamentablemente ya intentaron quitarse la vida de una forma, de otra. Lo que yo más he visto en el consultorio es, se tomaron pastillas, muchas otras cosas que ni siquiera quiero repetir, intentaron quitarse la vida, o sea, atentaron contra su vida. Pero hay otra manifestación que es hacerse daño, ¿no? Cortarse. No estoy diciendo que todas las personas que se cortan tienen TLP, pero puede ser un indicio claro de TLP que la persona tenga esta tendencia a cortarse durante mucho tiempo. No es que una vez lo haga, ya sería grave, pero que lo haga durante mucho tiempo, cortarse, no para quitarse la vida, sino para experimentar un dolor. O sea, el cutting, ¿no? Llamado cutting. ¿Por qué? Pues la experiencia clínica, las investigaciones dicen que los pacientes con TLP se cortan para experimentar un dolor físico, concreto, tangible, observable, ¿no? Porque el dolor emocional es tan intenso y tan inexplicable que prefieren cambiarlo o disfrazarlo por un dolor físico. Y entonces suelen desarrollar este comportamiento de cortarse o quemarse. Es menos frecuente, pero también lo hacen muchas veces. Quemarse para sentir dolor físico y que eso disfrace el dolor emocional. Ese es otro criterio. Conductas de automutilación, cortarse o quemarse, ¿vale? Las escucho. Nancy, ¿qué pruebas se pueden aplicar para el diagnóstico de TLP? Pues cualquier inventario de personalidad, Nancy, cualquier inventario de personalidad. Pruebas que están justo encaminadas a encontrar patrones de personalidad. Una que yo aplico mucho, pero esa es una preferencia personal, ¿eh? Ni siquiera es una recomendación, es una prueba que a mí me gusta y que yo aplico. Es una prueba viejita que se llama así, SID2 o SKID2. Es una prueba que surgió con el DSM-4 y así se describe. El SKID2 es una prueba vinculada al DSM y es 2 porque en el DSM-4 los trastornos estaban clasificados por ejes, eje 1, eje 2, eje 3, así, y el eje 2 era trastornos de personalidad. Y entonces hay SKID 1 para trastornos del eje 1, SKID 2 para trastornos del eje 2, que eran los de personalidad en el DSM-4. Bueno, yo la sigo usando porque sigue siendo para mí una prueba muy útil y es, digamos, una prueba que es la persona la contesta, el paciente lo contesta, ¿no? Tú le das un cuestionario, es un cuadernillo, un cuestionario, y contesta sí o no a muchas frases. El paciente lee la frase y dice, responde si eso le ha pasado durante el último año o
2 años de su vida, si es algo que lo describa, la describa o no. Y entonces, ¿como qué frases? Pues básicamente el SKI-2 es un cuestionario que habla de los criterios diagnósticos, ¿no? En TLP, por ejemplo, pregunta, ¿ha pensado quitarse la vida frecuentemente? ¿O frecuentemente piensa en quitarse la vida? ¿Ha tenido, suele cortarse o quemarse, hacerse daño? Mm, ¿Suele enamorarse intensamente de alguien y después desenamorarse también intensamente? Cuando se enoja, tiende a aventar cosas, romper cosas, destruir cosas. Le cuesta trabajo controlar sus emociones cuando está muy enojado, muy enojado. Y así, esas preguntas. Entonces, si la persona contesta sí, 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 ya vamos sospechando que tiene TLP. Y luego, ¿qué hacemos? Lo que me gusta de esta prueba es que la segunda vuelta, colegas, esto es importante para mí. No nos vamos con la finta de que si ya contestó sí, ya tiene TLP. Esto sí pasa con muchas pruebas. Si contesta sí, ya es un sí. El SKID nos da la oportunidad de comprobar o descartar. A veces los pacientes entienden mal la pregunta o se confunden. Y a veces ponen sí y es un no, o viceversa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, le damos el cuestión, le explicamos al paciente, piensa en ti, en cómo ha sido el último año y contesta esta prueba. Si tienes duda con una, déjala en blanco y ahorita vemos. Ya la contesta y la revisamos y vamos a donde puso sí, 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 sí. Nosotros ya hicimos una entrevista previa y más o menos tenemos hipótesis diagnósticas. Y entonces, esas hipótesis nos vamos a buscar al SKID, a la prueba, para ver si va por ahí y empezamos a preguntarle otra vez al paciente, oye, aquí pusiste que sí. La pregunta es que usted ha pensado en quitarse la vida frecuentemente y tú pusiste que sí. Cuéntame, por favor, explícame. Y ya la persona te contará, ah, una vez pensé quitarme la vida, pero solo esa vez. Ah, no, pues entonces es un no. O te dice, sí, todos los días o cada rato pienso, o incluso lo he intentado. Entonces es un sí. De tal manera que nosotros tenemos que estar seguros, seguras de que los sí son verdaderos. Y entonces ya nos vamos al DSM. El DSM dice de una lista de criterios. Si tienes 5 o más, sí tiene el trastorno. Entonces nos vamos ahí, contamos los sí y ya llegamos al diagnóstico, en fin, ¿vale? Ara, hola. Otra vez yo, profe. Sí, por favor. ¿A qué edad se presenta ya ese trastorno? Bien, según el DSM, Ara, inicios de la edad adulta, final de la adolescencia, inicios de la edad adulta, ya se puede diagnosticar el TLP. Ahora, este es uno de los trastornos de la personalidad más estudiados porque es uno de los más incapacitantes. He de decir que el nombre de trastorno límite de personalidad se lo pusieron hace un montón de años porque los especialistas, los psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas clínicos, empezaron a ver que había un montón de pacientes que de repente parecían como que tenían psicosis, tenían comportamientos casi psicóticos y luego no, y luego sí, y luego, pero no cubrían con los criterios para diagnosticarle psicosis, pero a veces sí, luego ya no, y eran muy confusos, muy desconcertantes estos casos. Y entonces se les ocurrió justo ponerle trastorno límite porque está al límite de la psicosis, o sea, un pasito más y ya sería un trastorno psicótico, serían pacientes psicóticos. Entonces le pusieron ese nombre. Y luego, a partir de todo esto, se empezaron a desarrollar técnicas para estudiarlo más a fondo y el modelo cognitivo-conductual de tercera generación que se llama terapia dialéctico-conductual, pues es una terapia que se desarrolló justo para estudiar y aprender a tratar el TLP.
y algunas terapias psicodinámicas del psicoanálisis, pero más evolucionado, ¿no? Más actual. También el psicoanálisis, la terapia psicodinámica, se dedicó a investigar, estudiar profundamente el TLP. Entonces, hay otros modelos, digamos, otros enfoques, además del DSM, hay otros enfoques que se han dedicado a estudiar profundamente el TLP y dicen que incluso antes del inicio de la edad adulta, que desde la adolescencia, incluso desde el inicio de la adolescencia, hay algunos autores que dicen que desde el inicio de la adolescencia, final de la infancia, ya hay indicios para sospechar que hay TLP. Niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, adolescentes que tienen estos comportamientos intensos, caóticos, impulsivos, autodestructivos, riesgosos, volátiles, caóticos, podrían ser diagnosticados con TLP, pero desde otros enfoques, no desde el DSM, ¿vale? Espero haberte contestado. Tamara. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Uh Son dos preguntas. La primera, en este trastorno únicamente controlamos estos comportamientos o es posible disiparlos, erradicarlos del paciente. Esa es una. Y la segunda, ¿es posible que esto se logre solo con una intervención psicoterapéutica o se requiere forzosamente de intervención psiquiátrica? Sí, gracias, Tamara. Depende de la gravedad, ¿verdad? De cuántos criterios tiene. El DSM dice 5 criterios de esta listota, ya tiene TLP. Pero te he de contar, Tamara, les he de contar que muchos pacientes tienen 5, 6, 7, 8, casi toda la lista y no les alcanza el DSM, no les alcanza. Lo digo casi como broma, pero no es, en realidad es grave, ¿no? Eh, y entonces, mientras más criterios tenga y mientras más graves sean los criterios, pues se requerirá involucrar otros especialistas. Una crítica que se le ha hecho al DSM siempre es que no diferencia gravedad de trastornos, intensidad de trastorno, no. No es lo mismo que un paciente diga, he intentado quitarme la vida una vez, que un paciente diga, me he intentado quitar la vida 7 veces. El criterio es, ha intentado quitarse la vida. Está bien, ya cumplió, pero no está igual de grave el que ha intentado una que el que ha intentado 7 y depende cómo lo haya intentado también. Entonces, se necesita otros ojos para mirar con más profundidad y más detalle este trastorno. Entonces, te diré que cuando el TLP tiene otras comorbilidades como trastornos de alimentación, anorexia nerviosa, bulimia, ya como tal, pues necesitaremos siempre involucrar a un nutriólogo, siempre. Nosotros no somos nutriólogos, necesitaremos meter al equipo a un nutriólogo. Si el paciente tiene una adicción, tiene TLP y tiene una adicción severa a alguna sustancia, alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea, pues necesitaremos también incorporar un plan para desintoxicar al paciente, para rehabilitarlo, para que no vuelva a consumir. Y así, ¿no? Necesitaremos valernos de otros especialistas que se sumen al equipo para estos asuntos, ¿no? Entonces depende de la gravedad y casi siempre, no siempre, casi siempre un psiquiatra que ayude con el caos emocional, con la depresión que suelen presentar tan intensa o con ansiedad intensa. Entonces, en mi experiencia clínica y de otros colegas con los que yo he trabajado y he colaborado, te puedo decir, Tamara, que sí suele ser frecuente el trabajo con un psiquiatra cuando hay un TLP ya declarado, psiquiatra. Ahora, no significa que siempre van a tomar medicamentos psiquiátricos y eso responde a tu primera pregunta. ¿Se puede tratar y erradicar? Sí. Cuando una persona cumple
con el número de criterios estipulado, tiene el trastorno, pero si cumple menos, si tiene 2 rasgos en lugar de 5, ya no tiene el trastorno, tiene rasgos. Entonces, una persona podría tener trastorno límite con todos los criterios necesarios y entra en un tratamiento, etcétera, y van desapareciendo criterios y ya nada más queda con rasgos. Ya no tiene TLP, pero tendrá algunos rasgos. ¿De qué depende? Que podamos erradicar algunos comportamientos, ideas, etcétera. Pues dependerá del tipo de intervención que tengamos. Y entonces eso me lleva a decir que hay terapias especializadas para todo. Cuando nos enfermamos, colegas, pues vamos con el médico general, pero si lo que nos pasa va más allá, nos va a mandar con un especialista, con el endocrinólogo, con el cardiólogo, con el que ustedes quieran, ¿no? Un especialista. Acá es igual, se requiere un especialista para el TLP, es decir, un psicoterapeuta especializado en trastornos de la personalidad. Lamentablemente, colegas, no hay muchos de esos, ¿no? Cuesta dinero, tiempo, paciencia, estómago, entrenarse en ello, ¿verdad? Pero cuando la persona acude con un especialista en TLP, entra en un tratamiento muy claro, con un encuadre muy claro de 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, con unas reglas muy claras, con unos objetivos muy claros, etcétera, etcétera. El primer objetivo, Tamara, siempre, colegas, será detener el caos, la impulsividad. El primer año, fíjense lo que les estoy diciendo, primer año de tratamiento especializado para TLP deberá estar encaminado a reducir, frenar la impulsividad alta y el caos emocional que ponen en riesgo la vida de la persona. O sea, para pronto, lo que queremos es que la persona no se mate, no mate a nadie, no quede en silla de ruedas, no vaya al hospital, no, o a la cárcel, ¿no? Entonces queremos detener el caos. Ese es el primer objetivo. Nos toma más o menos un año. Las teorías especializadas en ello dicen que un año es lo que las investigaciones dicen. Ya el segundo año, cuando hemos logrado eso, pues vamos trabajando en cosas más profundas, más profundas. Pero el primer año es que la persona no se mate ni mate a nadie. Entonces, después de un año de un trabajo intenso, etcétera, suelen desaparecer algunos criterios, como querer quitarse la vida, cortarse, ponerse en riesgo de una u otra manera, ¿no? Las personas con TLP suelen ponerse en riesgo de muchas maneras, en peleas, involucrarse sexualmente con alguien, consumir drogas, subirse a no sé qué y aventarse de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se trabaja. Entonces, cuando ya se ha hecho este trabajo en TLP un año, la persona ya no está en este patrón de querer morirse, querer quitarse la vida, ya no está en esta onda de cortarse, quemarse, ya no está haciendo cosas que lo ponen en peligro, ni a él ni a otras personas. Su vida se apacigua, se estabiliza. Y eso ya es mucho. Y entonces ya descartamos varios criterios del DSM y se queda con menos criterios y vamos bajando, bajando, bajando. Y entonces podríamos decir que sí, después de un tiempo de trabajo arduo, una persona podría ya no tener trastorno límite porque ya no cumple con toda la lista de criterios. Es difícil, muy, pero es posible, ¿vale? Bien, gracias por sus preguntas. Adelante, veo otra mano levantada. Santi, por favor. ¿Me escucha? ¿Sí? Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches antes que nada. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si ya no se cumple con el rango de edad, pero durante el periodo que se pudieron presentar algunas sintomatologías pero no se llegó a los casos de
me quiero matar o quiero hacer esto o me siento mal o así, Ujú. ¿ya no cumple o sí cumple con el criterio de TLP como tal? Bien, les voy a decir los criterios para que vean la lista, ¿vale? Yo les dije algunos, pero no necesariamente tienen que ser esos. Entonces se los voy a decir muy rápido. Les voy a leer el DSM así como tal. Estoy abriéndolo y se los voy a leer. Ustedes lo pueden hacer también. A ver, patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, los afectos, además de una impulsividad extrema, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Esfuerzos desesperados por evitar desamparo real o imaginado. O sea, la persona hace un montón de cosas cuando siente que va a quedar desamparada por alguien que supone la cuida, la protege. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre idealización y devaluación. O sea, la persona tiene vínculos que idealiza, eres lo máximo, eres lo mejor del mundo, mi salvador, mi vida, y luego eres lo peor, ya no quiero nada contigo, lo peor que me ha pasado. Extremos, ¿no? En sus vínculos. 3. Alteración de la inestabilidad, de la identidad, perdón, inestabilidad intensa y persistente en la autoimagen y el sentido del yo. O sea, se describe a sí mismo, a sí misma, de formas contradictorias según el momento, de tal manera que no tiene una identidad construida, estable y clara. 4. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. O sea, lo que decía hace rato. Hay una impulsividad intensa que pone en riesgo a la persona constantemente. 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas, la que expliqué hace rato. 6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo, o sea, se enoja o algo y reacciona súper intensamente y puede ser que se entristezca o que rompa cosas o que grite o que se desespere y llore y se quiera arrancar el cabello. Sus emociones se salen de control totalmente. 7. Sensación crónica de vacío. Esta es difícil de explicar, pero las personas sienten aquí que algo les falta y no saben qué es y no se llena con nada. Un vacío profundo. 8. Enfado inapropiado e intenso y dificultad para controlar la ira. Entonces tiene peleas físicas, rompe cosas, etc. 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés. Este 9 es que la persona cuando está muy ansiosa, la persona con trastorno límite, puede tener una especie de psicosis que puede empezar a sentir, ver, oír cosas como si tuviera psicosis, pero es pasajera. O sea, sí es psicosis, pero es pasajera. Cuando ya se calma, se le pasa eso, ¿vale? Entonces, como te das cuenta, Santi, pues es una lista larga y bien fuerte. Y la persona, si tiene 5 o más de esta lista que dije, pues tiene trastorno límite. Si no tiene 5 o tiene menos, pues tiene rasgos. Pero lo que no dice el DSM, Santi, colegas, lo que no dice es que hay unos criterios que son más graves que otros. Otras teorías dicen, a ver, un paciente puede tener 3, no 5, pero tiene los 3 peores, los más fuertes. Entonces no me voy a esperar a que tenga 2 más para diagnosticarle con TLP. Y este es el debate que hay, ¿no? De esta lista que dije de 9 cosas, hay unos, ustedes vieron, que son mucho más graves que otros. Entonces, con que tenga 3, dices, no inventes, está gravísimo el paciente. Entonces, dependerá y se necesita un ojo clínico para diagnosticar adecuadamente, ¿vale? Adelante, Azalia, por favor. Buenas noches, profesor. Hola. Tengo una duda. ¿Este trastorno está, o bueno, lo detona alguna vivencia? O sea, a lo mejor que haya sufrido
algo muy fuerte, un trauma, una violación, no sé, algo en su vida, o sea, una vivencia, o es porque algo no está generando el cerebro, o sea, por ejemplo, como en el caso de que no genere bien este tipo de, pues todo lo que conocemos como la dopamina y todo eso. O sea, es por, y también, bueno, en dado caso, ¿es hereditario o es nada más por esto, por alguna situación de la vida? Sí, qué interesante pregunta, Salia. Gracias. Las dos cosas. Eh, Investigaciones que se han hecho muchas. Revisen, por favor, si quieren estudiar más, pueden leer en nuestra biblioteca de la universidad. Tenemos un libro que se llama Trastornos graves de la personalidad. Así se llama, Trastornos graves de la personalidad. Ahí está, tenemos 3 ejemplares, fíjense, ¿no? Y tenemos otros del mismo autor, ¿no? O si me escriben después, ya tienen mi número, ya lo tienen. Pero si no lo tienen, pues ahí está mi número y si ustedes me escriben, les mando algunos otros libros y les mando materiales si ustedes quieren leer más. Pero revisen, además de esto, el canal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. En YouTube está el canal Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. IN, bueno, las siglas, pues. Y ahí van a ver que hay un montón de investigaciones de un montón de trastornos y hay varios videos sobre el TLP y además de las lecturas. Lo que se ha estudiado hasta ahora, Azalia, lo que se sabe por investigaciones en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, un poquito en México, es que el TLP suele generarse por un patrón de crianza muy caótico, muy violento, muy intenso. O sea, se ha descubierto que estos pacientes tuvieron una infancia donde sufrieron negligencia, o sea, sus cuidadores eran descuidados, negligentes, irresponsables, inestables, caóticos. Y entonces sufrieron muchos tipos de violencia, ¿no? Violencia física, negligencia, así de no los pelaban, no les daban de comer, no los cuidaban como debían cuidarlos, o incluso sufrieron abuso sexual infantil reiteradamente, ¿no? Golpes, o sea, sí se ha descubierto que hay una infancia muy caótica, muy violenta en este trastorno, y también se ha entendido que hay diferencias a nivel neurológico estructural de las personas con TLP. En investigaciones que se han hecho con tomografía de positrones, estas cosas que hacen del cerebro, estas imágenes, se ha descubierto que las personas con TLP tienen, por ejemplo, áreas del sistema límbico como la amígdala más chiquitas, más reducidas. Y recuerden que la amígdala es un centro de regulación emocional, tiene que ver con las emociones, la amígdala, ¿no? El cerebro emocional, como le llaman. Y entonces se ha descubierto que las personas con TLP tienen la amígdala más chiquita, más reducida. Bueno, y entonces viene la pregunta del millón. ¿Nacen así y se vuelven TLP o sufren una infancia como la que dije y entonces su amígdala no se desarrolla? Pues las dos un poco, pero más la segunda. Las crianzas caóticas y violentas generan esto. Este, no se hereda como tal de que una mamá o un papá con TLP y va a tener hijos a fuerzas con TLP. No se hereda así biológicamente, pero no es difícil entender que si hay un papá o mamá o los dos con TLP, pues van a tener hijos que van a sufrir mucho porque no van a poder cuidarlos bien, van a tener pues una paternidad terrible, a menos que aparezca algún otro adulto por ahí y salve la situación, pero es la verdad, las personas con TLP no suelen ser buenos padres y entonces pues se repite la historia, ¿sí? Y entonces, bueno, pues sí, hay personas con TLP que pues son pacientes psiquiátricos, claro, porque tienen una descompensación de todos estos químicos que tú dijiste. O sea, mi respuesta es todo lo que dijiste. ¿Y cómo se trata? Pues así como dije hace rato, psiquiatra, lo que se necesite y una terapia especializada.
La terapia, la psicoterapia especializada para TLP debe ofrecer siempre lo que no tuvo la persona con TLP. ¿Qué es eso? Estabilidad, calma, acompañamiento empático, responsable, escucha genuina y capacidad de ponerle límites al paciente, de decirle párale a tu relajo, ¿no? Todo esto con técnica. Entonces, es como volver a criar a los pacientes con TLP como si fueran niños o adolescentes y los tienes que frenar, pero los tienes que amar. Dicho románticamente, no es que le das abrazos y besos al paciente, obvio, pero sí le demuestras un interés genuino y una terapia capaz de contenerlo, ¿vale? Muy bien, faltan 10 minutos para que se nos vaya el tiempo tan rápido. Por favor, sus preguntas, comentarios, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Creo que ya no escuché bien, pero no sé si también se daba por un desequilibrio en los neurotransmisores o solamente como por la interacción en su contexto. Decía justo Alvin que las personas con este trastorno, con TLP, vienen de una crianza muy caótica y eso va generando durante años un desequilibrio o un déficit de desarrollo. No se desarrollan adecuadamente, su cerebro no se desarrolla adecuadamente y los neurotransmisores no están en equilibrio y entonces cuando ya tienen el trastorno, pues está todo junto. Hay un desequilibrio a nivel neuroquímico y todo lo demás que ya dije. Entonces, sí, no es que hay un desequilibrio químico y se genera TLP. Eso no. No es que se alteró un neurotransmisor y entonces por eso tiene TLP y si le controlamos ese neurotransmisor deja de tener TLP. Eso no es así. No es así. Es mucho más complejo. El TLP presenta desequilibrio en los neurotransmisores, pero aunque arreglemos los neurotransmisores con ayuda de un psiquiatra, sigue estando el TLP, solamente que menos intenso. Muy bien, ¿más preguntas, más dudas, comentarios? Muchas gracias. De nada. Mirel, hola. Bueno, buenas noches. Hola, Mirel. Mi pregunta es esta. Entonces, ¿solo se puede controlar o contener el trastorno? O sea, ¿no hay como una cura para quitarlo? Sí hay una solución más allá de solo contenerlo, Mirel. Justo, pero decía que depende del tratamiento, que sea muy especializado. Si es un tratamiento especializado, entonces el primer año se va a conseguir, primer año, año y medio a veces, según el paciente y según el proceso, pero más o menos un año es lo que las investigaciones dicen, que se consigue que la persona ya no se quiera matar, ya no se corte, ya no se ponga en riesgo con drogas, con sexo, con rock and roll y todo esto, ¿verdad? O sea, que desaparezcan estos criterios más fuertes que ponen en riesgo la vida y la integridad de la persona. Y entonces, cuando desaparece eso, de 6, 7 criterios ya van reduciendo a 4, 3, y si tú le aplicas una prueba otra vez, ya no va a salir que tiene trastorno límite porque hay criterios que ya no están presentes. ¿Y eso qué nos dice? Pues que ya no tiene TLP. Ahora, ¿significa que desaparece totalmente el TLP? No, lamentablemente no. Siempre van a quedar unos rasgos ahí, pero que tenga rasgos no significa que tiene TLP. Ya no tiene el trastorno porque ya no tiene todos los rasgos, los criterios, pero algo queda. Entonces,
Dicho de manera muy concreta y muy simple, diré sí se cura, ¿vale? Pero con una terapia muy especializada, muy especializada. Hay 3 terapias especializadas para el TLP. Terapia dialéctico-conductual, terapia focalizada en la transferencia y terapia basada en la mentalización. Unas terapias muy raras, ¿no? Bien, adelante, por favor. ¿Quién pregunta? Liliana. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Justo era eso, profesor. Nos había mencionado precisamente esas terapias. Nos había dicho que el modelo cognitivo-conductual de tercera generación, que es terapia psicodinámica, si no estoy mal. Son cosas distintas, Liliana. La terapia cognitivo-conductual de tercera generación, hay muchas, es que hay muchas ramas, ¿no? A ver, digamos, modelo cognitivo-conductual, terapia de tercera generación y específicamente terapia dialéctico-conductual. Yo tengo un libro por ahí de eso, luego se los paso si ustedes quieren, nada más escríbanme, de Marshall Linehan. Dice no tenemos en la biblioteca. Esa es cognitivo-conductual, dialéctico-conductual de tercera generación, se llama. Cognitivo-conductual de tercera generación y se llama específicamente dialéctico-conductual para TLP. Y del otro modelo, otro costal, terapia psicodinámica, que es psicoanálisis, hay estas 2 que dije, basada en la mentalización y focalizada en la transferencia. Esas 2 son psicodinámicas, psicoanálisis, y la otra es cognitivo-conductual, ¿vale? De todas tengo libros, Perfecto, si a alguien le interesa. Va. sí, Luego, pues, yo para que soy una vayan de ellas. leyendo. Para que vayan leyendo, no significa que leyendo el libro ya nos volvemos terapeutas, ¿verdad? Pero vamos acercándonos, ¿no? Sí, muy bien. Oigan, llenen este formulario, por favor, para que vean que sí hice mi trabajo el día de hoy. No se les vaya a olvidar. Llenen el formulario, por favor, si no me regañan. Cassandra. Buenas noches, profesor. Hola. Entonces, ¿cuáles habían sido las terapias que había mencionado para tratar este trastorno? Terapia dialéctico-conductual, terapia focalizada en la transferencia y terapia basada en la mentalización. Esas 3 son complejas y siendo justos, esas son las 3 que han demostrado eficacia científica. Pero siendo justos, no significa que un terapeuta de otra técnica no pueda tratarlo si es un terapeuta muy, muy bueno y muy experto. Claro que sí se puede. Si es un terapeuta experto y muy bueno, podría ser. Terapia focalizada en la transferencia, basada en la mentalización y dialéctico-conductual. ¿Vale? Si me escriben, les paso ahí algunos libros, ahí vamos viendo. ¿Vale? Con todo gusto. O si nos vemos en la uni. Bien, ¿quién más, por favor? ¿No? Bueno, el TLP, colegas, lamentablemente es más frecuente de lo que parece. Cuando encontramos a alguien que hace un montón de locuras en su vida, mucho caos, que se corta, que se quiere morir, que tiene adicciones, que tiene trastornos de alimentación, que se pone en peligro todo el tiempo, podemos sospechar que tiene TLP. Y necesita ayuda porque está sufriendo mucho y porque otros sufren también. Entonces, más allá de juzgar a esa persona, etiquetarla, hay que orientarla un poco de qué necesita, ¿verdad? Y necesita siempre apoyo profesional. Claro que una persona con TLP podría mejorar sin apoyo profesional si encuentra a otras personas en su vida que estén estructuradas, que no sean caóticas y si se va yendo por ahí un poquito, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos necesitará ayuda profesional. Pues muy bien, colegas, un placer estar con ustedes, como siempre. Si ya llenaron el formulario que les pido, pues yo ya cerraría con eso.
Y la próxima semana hablaremos nuevamente de algunos trastornos que me han pedido que aborde. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar el día de hoy? Muchas gracias, profesor. Estuvo muy padre. Muchas gracias a ustedes por estar acá. 40 asistentes, wow, no lo puedo creer. Qué padre, oigan, qué buenos encuentros estamos teniendo, ¿no? Muy Es que bien. las clases son muy interesantes, profesor. ¿Verdad que sí? La verdad que sí. Sinceramente, bueno, por último, Sí. este trastorno, digo, sí lo había escuchado en lo personal, lo había escuchado, pero nunca creí que fuera tan frecuente como usted lo está mencionando. Por lo regular siempre nos vamos más a los trastornos simples, ¿no? Bueno, se podrían decir así, Sí. bulimia, anorexia, etcétera. Incluso los compulsivos, pero realmente es muy interesante este tema, este trastorno está muy padre, muy padre. Gracias. Sí, es Gracias. muy incapacitante, ¿no? Y muchas veces nos vamos con la idea de que alguien que tiene TLP nada más tiene una adicción o tiene ansiedad o está triste o hace locuras. Pero ya viéndolo bien, estamos entendiendo que hay algo detrás de esas locuras, de ese caos, de esa impulsividad, ¿verdad? Esto nos ayuda a poder servir mejor a la sociedad. Como siempre les digo, hay que ser buenos profesionistas para mejorar nuestra sociedad. Por eso hacemos todo esto. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por estar acá. Es un placer siempre y aquí estaré para ustedes la próxima semana, misma hora, mismo día, para seguir conversando. Gracias por su asistencia, les mando un abrazo y disfruten su fin de semana. Igualmente, Muchas gracias. profesor. Gracias. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Excelente.